tocar el último tema de tejido muscular. Vamos a hablar ahora sobre dos tipos musculares lisos que comparten algunas funciones en particular, pero que por sus funciones desarrollan algunas otras muy de manera especial. Es el músculo del intestino y el músculo de los vasos sanguíneos. Son dos estructuras que se relacionan con muchos aspectos clínicos. Hay muchas patologías y condiciones que se pueden entender mejor conociendo la fisiología de estos órganos. A modo de repaso y para tener un poco claro lo que vamos a ver adelante, en esta diapositiva lo que busco es resaltar los mecanismos a través de los cuales el calcio ingresa y a través de los cuales el calcio sale del miocito. Básicamente tenemos 4 formas de que el calcio ingrese directamente. Recuerdan que decíamos la semana pasada que el músculo liso requería para su contracción el soporte del calcio extracelular, a diferencia del esqueleto. Bien, este mecanismo extracelular está aquí. Un canal de escape, conocido así porque es un canal que casi está permanentemente abierto, ingresando pequeñas cantidades de calcio. Y es el que de alguna manera sostiene cierta concentración intracelular para lograr el tono muscular, para lograr que el músculo tenga cierta contractilidad en determinado momento. Es importante quizás en el músculo vascular porque es el que permite que ese tono constante, esa contracción tónica de ese músculo se mantenga en el tiempo. El otro canal es este canal regulado por voltaje, que se va a activar cada vez que la carga eléctrica aquí y aquí varíe. Es decir, cada vez que se despolarice la membrana. Un tercer canal es el que está relacionado con un ligando. Un ligando se mete aquí, modifica la estructura y se abre el canal. Estos ligandos pueden ser una molécula, una hormona, pueden ser un factor o puede ser un fármaco también. Como es una sustancia que debe adherirse necesariamente para que haya el paso, la apertura del canal, es decir, un efecto químico para producir un fenómeno mecánico, es que se le conoce como acoplamiento fármaco-mecánico a esta unión. Y finalmente tenemos algo muy propio del músculo liso, que son los canales de calcio activados por estiramiento. ¿Cómo al estirarse este músculo se estimula la apertura de estos canales y ocurre el ingreso del calcio? Estos receptores, junto con algunas proteínas importantes y una mayor densificación de colesterol en la membrana, forma un área específica que por detrás o por debajo de esta se adhiere la caveolina. Esta proteína que ayuda a que toda esta zona se invagine y forme lo que llamamos la caveola. Entonces, hablamos la clase anterior de la importancia de la caveola respecto a que ella contiene todos los receptores y los canales de calcio. Bien. Pero hay una función más que tiene la caveola y que ahora nos ayudaría a comprender mejor. ¿La membrana del miocito es elástica o no es elástica? La membrana es elástica. Es algo que ustedes están en condiciones de responder fácilmente sin necesidad de haber llevado el curso. Elástica. ¿Es elástica o no? Sí. ¿Y qué elemento de su estructura le da elasticidad? La caveola. Tiene elasticidad. ¿De qué está formada la membrana plasmática? Fosfolípidos, colesterol, Fosfolípidos, colesterol metido entre los fosfolípidos
proteínas estructurales, proteínas de receptores. ¿Hay fibras elásticas ahí? La membrana plasmática tiene cierta resistencia por la adherencia que le da las proteínas estructurales. Pero esa resistencia permite que la membrana tenga cierta tolerancia a la tensión, pero no mucha. Por eso es que en un medio hipotónico la célula fácilmente se deshidrata y en un medio hipertónico revienta. La sobrehidratación de la célula hace que esta explote, su membrana se rompa. Por eso las células, organismos, decimos inferiores, pero en este sentido es superior, creó un mecanismo adicional que le llamamos pared celular, que rodea su membrana, dándole mayor resistencia a la turgencia, a la infección. Entonces, realmente no es muy distensible y por lo tanto no es muy elástica. Sin embargo, decimos que el estiramiento activa estos canales. ¿Qué hace que se pueda estirar? El músculo y en general la fibra se va a estirar en el caso del tejido por la suma del estiramiento de cada célula. Y cada célula, gracias a este mecanismo. Imagínense la membrana plasmática, ¿ya? Esta membrana plasmática, por naturaleza, por acción de la caveolina, forma una caviola que es una hendidura. Y ahí están los receptores. Entonces, cuando viene una tracción o en el interior hay una tensión que hace que esta célula se estire, al estirarse, la caviola le va a permitir estirarse. Disminuye la tensión, la caviola vuelve a su posición. Ahora imagínense una caviola aquí que se estira, otra aquí que se estira, y otra aquí, y otra aquí, te da más espacio para dilatarte, para estirarte. Entonces, por eso decimos que además de la función importante que es concentrar los receptores para entrada de calcio, la caviola le da una reserva de longitud. Una reserva de longitud. Es gracias a esta depresión que le da un rango para estirarse. Por otro lado, tenemos otro mecanismo por el cual se activa el calcio, pero no el calcio extracelular, sino el intracelular. El calcio que está aquí en el retículo sarcoplástico. Este calcio también tiene que salir, ¿cierto? Salir al citosol para aumentar la concentración. Y lo hace por dos mecanismos. Un primer mecanismo es este, ligado a la proteína G. El receptor se une a un agonista, la proteína G activa la fosfolipasa y la fosfolipasa transforma el IP2 en IP3 y diacilglicérido. El IP3 actúa como un segundo mensajero. Este segundo mensajero se une a estos canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Al unirse, los abre y sale el calcio al citosol. Pero por otro lado, estos canales que se han abierto van a aumentar la concentración de calcio en esta zona cercana al retículo sarcoplásmico y va a activar otros canales sensibles a la concentración de calcio. Al abrirse los canales, sale también hacia afuera. Entonces, tenemos 4 vías directas para el ingreso de calcio extracelular al intracelular y 2 vías para salir calcio del retículo sarcoplásmico al citosol. Una vez que se ha producido la contracción y queremos regresar a la relajación, necesitamos limpiar el citosol de calcio y lo hacemos metiendo el calcio al citosol o sacando el calcio al extracelular. Para el ingreso tenemos estos canales de calcio que son conocidos como el cerca, ¿verdad? Ya los conocen, el cerca. Y para sacarlo hacia afuera tenemos un canal exclusivo conocido como el canal de calcio ATPasa, la bomba, que lo que hace es exclusivamente sacar calcio hacia afuera. Alto consumo energético, es un transporte activo. Tenemos también esta otra bomba, pero que es una bomba
antipol que utiliza la energía del traslado de cada elemento para poder movilizarse. Y lo hace canjeando calcio con sodio. Saca el calcio y mete sodio. La relación es de 1 a 3. Un calcio por 3 sodios. Ahora, a la célula no le importa que entre sodio, porque tiene su bomba de sodio, potasio, ATPasa, que hace que el sodio vuelva a salir y se mantiene su carga, captando pues el potasio correspondiente. Entonces, estas son las principales vías por las cuales se regula la concentración de calcio dentro del citosol. Y lo que vamos a ver ahora, los mecanismos por los cuales el músculo liso y el músculo vascular se contraen, van a ser preferentemente por algunos de estos sistemas. Algunos usarán 3, otros usarán 2, algunos usarán solamente 1, y es lo que vamos a ver ahora. Con relación al músculo liso intestinal, recordemos que las fibras musculares se organizan en unas fibras longitudinales y unas fibras circulares, ¿verdad? Bien. Finalmente, las fibras musculares, tanto circulares como longitudinales, que forman parte de la pared del intestino, tienen una premisa para contraerse. Y la premisa es que el volumen del intestino no varía. El volumen debe mantenerse. Imagínense ustedes algo muy común, el chicle. El chicle lo hacen una bolita, tiene un volumen, ¿verdad? Si ustedes quieren, si ustedes lo estiran, ¿qué pasa con su diámetro? ¿Qué pasa con su diámetro? Si yo estiro el chicle, el diámetro no se adelgaza. Y si sigues estirando, no se llega a romper porque se adelgazó demasiado. Entonces, estoy aumentando la longitud, compensatoriamente está disminuyendo su diámetro. De manera que si yo calculo el volumen aquí que lo he estirado, va a ser igual al volumen antes de estirar. Es decir, esta estructura va a buscar mantener su volumen. ¿Y qué pasa si el chicle yo lo aprieto? Achico su diámetro, su longitud. ¿Qué pasa con su diámetro? Aumenta, ¿verdad? Con la finalidad de mantener el volumen total. Eso mismo ocurre en el músculo, en la pared del músculo intestinal, o la pared intestinal. Cuando estas fibras musculares disminuyen su diámetro, su longitud aumenta. Y en el caso de las longitudinales, si yo acorto, su diámetro aumenta. Siempre va a buscar mantener el volumen de cada una de las fibras, alterando esto. Y esta característica es importante para las propiedades que vamos a hacer más adelante. Recuerden, el músculo va a buscar siempre mantener su volumen. Si se estira, se adelgaza. Si se acorta, se engruesa. Esta organización le permite cumplir ciertas funciones. Y básicamente podemos resumir las funciones de este músculo en dos. Uno, generar el avance de los alimentos, el flujo, el tránsito de un punto A un punto B, que avance en un solo sentido. A eso lo conocemos como propulsión o peristalsis. La otra función es de mezcla, y al mismo tiempo que mezcla, también fracciona, achica. Esto se hace mediante estos movimientos de segmentación que han visto en digestivo. Los movimientos de segmentación hacen que colisionen las partículas, se vayan partiendo, con eso aumenta el área total de los alimentos y por lo tanto mejora la exposición a las enzimas intestinales para que se vayan lisando. Entonces básicamente es propulsión y mezcla. Para lograr esto, estas contracciones se realizan mediante unos patrones específicos. Los patrones que tiene el intestino delgado son dos. Un patrón llamado interdigestivo
y un patrón llamado digestivo. El interdigestivo es aquel que ocurre entre comida y comida. Cuando hemos terminado de comer, ya hemos hecho la digestión, ya el alimento se trituró y nuestro estómago se vació. Empezó el fenómeno absortivo y los alimentos ya están por la porta yéndose hacia el hígado. En ese momento, teóricamente, nuestro intestino ya no tiene nutrientes válidos, quedan residuos. Alguien tiene que hacer que esos residuos vayan hacia la salida. Y eso lo hace el mismo intestino mediante este patrón interdigestivo. Por lo tanto, la función de este movimiento contráctil es de limpiar, entre comillas, el tubo digestivo. Hacer que cualquier residuo que haya quedado no absorbido avance y termine en el colon. En el caso del patrón digestivo, que es cuando hemos comido, el patrón, el movimiento cambia. Ya no es solo propulsión, sino también segmentación. La idea es mezclar. Que pasa un segmento del intestino, se contrae simultáneamente, los alimentos chocan entre sí y empieza a escindirse, ¿no? A partirse. Esto también es mezcla. Hago esto, levanto, esto se crea turbulencia, se mezcla, hago esto, se mezcla y se tritura. Ese patrón es durante la digestión. Cuando ya está digerido, recuerda lo que es digestión, ¿no? ¿Saben lo que es digestión? ¿Tienen claro el concepto? Esto lo entienden bien. ¿Recuerdan lo que es digestión? ¿Qué es digestión? Reducir una masa grande a partir de las pequeñas que se puedan absorber. Fragmentar, escindir, partir, reducir el tamaño, ¿no? Transformar las grandes partículas en moléculas absorbibles. Entonces, cuando termina la digestión, las moléculas absorbibles ya se absorbieron, quedan fragmentos no digeridos y eso es barrido mediante el movimiento interdigestivo. Cuando estos alimentos, mediante este movimiento peristáltico, llega al colon, el colon tiene que limpiar también, tiene que avanzar. Y este tiene un patrón llamado patrón de propulsión de poder. También es peristáltico, pero tiene una característica de que es mucho más potente, mucho más fuerte. Recuerden que el colon maneja más volúmenes, ¿no? El diámetro es mucho mayor. Y lo otro es que para que pueda tener una efectividad en su movimiento, utiliza un reflejo, el llamado reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico ayuda a que el colon se vacíe rápidamente frente a un estímulo. Y ese estímulo es la distensión del estómago. Un reflejo que en el niño es bastante marcado, en el adulto, dependiendo de adultos que ya lo perdieron, adultos que aún lo conservan. Y conforme los adultos que lo perdieron se hacen más adultos, recuperan y vuelven a tener este reflejo. Entonces, el esquema típico es el niño a quien su mamá lo llama a comer. El niño empieza a comer, está en medio plato y dice: mamá, quiero ir al baño. Y la mamá, que le contesta: no, termina de comer, recién has comenzado y ya lo vas a botar, ¿no? Se preocupa porque no se está alimentando su hijo, ¿no? En realidad bota el pasado, pero ese es el típico dicho: el niño se estimula y quiere evacuar. Lo mismo pasa en muchos adultos. Hay muchos adultos que recuperan este signo y cada vez que almuerzan están buscando baño, ¿no? Porque se aumenta este reflejo. Esta función, estos patrones, obedecen a unos reguladores, que van a determinar cómo es que el calcio debe entrar a este miocito para que produzca estos movimientos. En el caso del intestino delgado, estos patrones estimulan el ingreso de calcio a través de 3 canales: el de voltaje dependiente, el que vimos en segundo lugar en el gráfico inicial,
los canales activados por receptores, los que estaban al costadito, los fármacos mecánicos y los mecanotransductores, que sería el último, el que era estimulado por estiramiento, ¿no? Un efecto mecánico produce una apertura de canales y con eso la contracción. Y por otro lado, del retículo sarcoplásmico también se libera, y ahí sí ocurren pues los dos mecanismos, ¿no? El mecanismo activado por elevación de concentración de calcio y el mecanismo por el intermediario IP3. Detalle importante, estas contracciones tienen un mecanismo regulador neurohumoral. Este mecanismo neurohumoral está dado por excitadores e inhibidores. Excitadores hace acetilcolina y los inhibidores a la cabeza, el más importante, el óxido nítrico. Pero estos juegan de manera constante. Y es interesante cómo es que estos van a actuar. Ahora vamos a explicarlo. Pero recuerden esta característica: ACTH y el no. Estos son los mecanismos que van a actuar en esta regulación. Primero, la regulación molecular, la regulación eléctrica neuronal, la distensión y finalmente los neurotransmisores y hormonas. En la regulación molecular, ¿recuerdan cómo es el proceso contráctil en el músculo esquelético? Entraba calcio, ¿y dónde se iba el calcio? A la troponina C, ¿verdad? Sale de ahí. Específicamente de la cisterna, ¿no? Sale el calcio de la cisterna, ¿y a dónde se va? A la troponina C. Se mete allí y genera un cambio conformacional. ¿En quién? En la tropomiosina, ¿verdad? La tropomiosina que está ahí, bacán, cubriendo el espacio de unión con la miosina, se desconfigura y se expone, ¿no? Se suelta la toalla y queda ahí el espacio de unión con la cabeza. La cabeza ya está lista y se une. Miren, en este proceso así chiquitito, ¿quién es el que determina los enlaces de unión? Los enlaces cruzados. ¿La actina o la miosina? La actina, ¿verdad? Porque basta que la actina exponga la zona de unión y la miosina está lista para unirse. Entonces, el que regula en ese proceso es la actina. Si la actina no se desconfigura, o mejor dicho, su espacio no se expone, no hay contracción. Pero en el caso del músculo esquelético, fíjense, este complejo, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a fosforilar a la miosina. No se mete con la actina. La actina está allí, esperando que la miosina se una, forma el puente cruzado. Entonces, para que la miosina haga esto, necesita fosforilarse, y ahí actúa este complejo. Por lo tanto, el principal regulador de la contracción en el músculo liso termina siendo la miosina. Y no solamente eso, en el músculo esquelético, ¿cuándo para la contracción? ¿Cuándo se relaja? Cuando disminuye la concentración de calcio, ¿verdad? Al disminuir la concentración de calcio, ¿qué pasa con el calcio que estaba unido a la troponina C? Se libera, se vuelve todo a lo de antes, vuelve a ocupar su espacio, la tropomiosina tapa el espacio de unión con la miosina y ya no se une más, no tiene forma de unirse la miosina. Aquí lo que ocurre en la relajación, también disminuye el calcio, pero el calcio se separa no de la troponina, sino del complejo de carnodulina, y al separarse, la MLCP, que es la proteasa, es la que se va a activar y va a quitarle el fósforo que le puso la fosforilasa. Le puso un fósforo a la cabecita de miosina para que haga el puente cruzado. Ahora esta P se lo quita y se relaja, la miosina se desactiva y ya no se une más. Entonces, tanto en la contracción como en la relajación, el
punto regulador es la miosina, la fosforilo o la desfosforilo, y sucede la contracción y la relajación. Entonces, como corolario de esto, como resumen, la regulación es principalmente dada por miosina. En la regulación eléctrica, ¿qué ocurre? ¿Qué cosa genera la contracción muscular regulada por corriente eléctrica? Básicamente, las células intersticiales del cajal. Ese tejido está metido allí en el intestino para generar pequeñas descargas eléctricas que mantienen un ritmo más o menos estable de ondas. Pero ojo, que estas ondas lentas, constantes, no siempre implican contracción, porque la intensidad no siempre supera el umbral, pero están allí como a la espera de que algo venga. Chicos, por favor, estamos en clase. Tratan de que las ondas estén constantemente servidas, como cuando hacemos las carreras de postas. Las carreras de postas. Yo corro primero y tengo que traer la posta al segundo. ¿Ustedes creen que el segundo está paradito? Ya está corriendo, ¿no? Y es más fácil entregar y ganar tiempo. Igual, si yo quiero que el músculo se contraiga, me conviene que ya esté caliente el músculo, que ya tenga cierta onda para poder sobre eso establecer la contracción. Y justamente eso es lo que sucede. Se dan unos potenciales sobre estas ondas eléctricas, elevan la despolarización y con eso se logra la contracción. Potenciales llamados potenciales en espiga, ¿no? Que disparan esa contracción. La ventaja de estas ondas eléctricas es que de alguna manera, al tener un ritmo y al tener una intensidad, son capaces de regular un ritmo de excitabilidad. Mantienen un ritmo constante. Las ondas de espiga se montan sobre estas ondas que tienen una regularidad dada por Cajal. Esta regularidad puede ser modificada. Hay actores adicionales que intervienen allí, como por ejemplo el sistema parasimpático o el sistema simpático. El sistema parasimpático va a hacer que estas ondas se hagan más frecuentes. El simpático lo va a adormecer, lo va a enlentecer un poco. Pero sobre todo sobre esta estructura ya formada, ¿no? Sobre esta fisiología ya dada. Las fuentes de calcio para que ocurran las contracciones producto de estas ondas lentas son los canales dependientes de voltaje y los canales activados por receptores. Aquí no entran los canales estimulados por estiramiento, ¿no? Como vimos en la figura, solamente activan los de voltaje y los de receptores. Tampoco entran los canales de escape, no están ahí. Y para lo que es la obtención del calcio intracelular, básicamente los dos mecanismos que hemos visto. Casi todos utilizan esos dos mecanismos. Y neuronalmente también es regular. Vemos en este caso la participación del sistema nervioso entérico y del sistema nervioso autonómico, simpático y parasimpático. El entérico es quizás el más importante en la motilidad del intestino. Tiene como funciones coordinar esta contracción y relajación. Y esta coordinación tiene que ser fina, ¿no? Fina. ¿Recuerdan ustedes? Ya llevaron un digestivo. Cuando se da el movimiento propulsivo, cuando yo quiero que avance el contenido intestinal, contraigo aquí y aquí tiene que relajarse, ¿no es cierto? Se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Esa coordinación lo hace el sistema nervioso entérico. También es el responsable de este reflejo gastrocólico. También participa regulando ese reflejo. Y los reflejos locales de distensión, de distensibilidad. Las neuronas excitatorias y las neuronas inhibitorias son las responsables de esto. Las neuronas excitatorias secretan acetilcolina, sustancia P, que son básicamente constrictoras, que hacen que haya contracción.
mientras que las inhibitorias secretan principalmente óxido nítrico, VIX, y el efecto finalmente es la de relajación, ¿no? En algunas estructuras cobra mayor importancia estas inhibitorias. Imagínense ustedes que nuestro duodeno empieza a trabajar, sigue trabajando el yeyuno, el ilion, y de repente llega al colon y el esfínter está cerrado. No hay pase, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese contenido? Va a regresar. ¿Qué ocurrió? Que el esfínter no se relajó. Entonces, cuando hay estas señales contráctiles, estas señales deben estimular o deben generar que el sistema nervioso entérico, a través de las neuronas inhibitorias, secrete óxido nítrico y pueda relajarse ese esfínter y poder pasar. En el sistema nervioso autónomo, el parasimpático, ya saben ustedes, aumenta la motilidad, aumenta el peristaltismo y también aumenta la secreción. ¿Y cómo hace esto? El parasimpático, recuerden que va directamente a los plexos nerviosos. Y en el intestino tenemos dos plexos nerviosos, el plexo mioentérico y el submucoso. Cuando el parasimpático estimula el mioentérico, aumenta la motilidad. Cuando estimula el submucoso, aumenta la secreción. Mientras que el simpático inhibe la motilidad. El simpático no se mueve. Por eso esos simpáticos que van al gimnasio no trabajan. Una pesita y están descansando. Reduce la contracción de la pared, obviamente, al disminuir la intensidad de contracciones del músculo, y puede aumentar el tono de algunos esfínteres. Este es el que cierra esfínteres, como por ejemplo el esfínter anal interno, que es el que impide que haya deposiciones involuntarias o más involuntarias deposiciones reflejas por cierre. La cuarta forma de regulación son los mecanismos, los efectos mecánicos, la distensión y el estímulo mecánico. Acá es interesante este fenómeno, miren. Uno diría, si yo estimulo el músculo del intestino, imaginemos que este es una línea muscular, este es el músculo liso, longitudinal del intestino, de pared a pared, todo este es el músculo. Si viene un estímulo cualquiera, despolariza esto, todo el músculo debería contraerse, ¿cierto? Es la lógica pensando en el músculo esquelético, porque el músculo esquelético, una fibra muscular va de extremo a extremo. Yo tengo mi músculo bíceps de aquí a acá. No es que haya un musculito hasta acá, hace posta con otro para acá y hace posta con otro para acá, no hay eso, ¿no? Es uno solo. En el liso sí pasa eso, porque son pequeñitos, forman un tejido, por eso es que rodea todo. Entonces, en el esquelético va a pasar eso, doy un estímulo acá y se va a contraer. Pero aún así, la contracción no va a ser en todo el tejido. Porque recuerden ustedes, si yo estimulo una motoneurona, ¿qué fibras musculares se van a contraer? Solamente las que inerven esa motoneurona, que pueden ser hasta 200 fibras musculares. Y de repente, con estimular esa motoneurona, voy a hacer que esta porción se contraiga, pero esas no. Necesito un estímulo mayor que estimule la motoneurona del costado, la otra y la otra, para poder hacer una contracción más uniforme de todo. Algo parecido ocurre en el músculo liso. En el músculo liso, una pequeña parte de ese músculo longitudinal tiene que contraerse y la otra tiene que relajarse. Si uno se contrae y este no se relaja, no va a poder jalarlo. Si todo se contrayese en un solo momento, va a haber un nudo ahí.
como estas mangueras que son retráctiles. La idea es que se contraiga de manera coordinada. ¿Y cómo logra eso? Cuando se contrae esta se relaja. Cuando se contrae esta se relaja. Para que logre eso, los canales de calcio tienen que funcionar distintos. Aquí tienen que abrirse, acá tienen que cerrarse y aquí tiene que botar el calcio. Entonces miren esa forma tan especial de trabajar, de manera que esto funciona por este mecanismo de distensión. Te comiste tus papitas ya llegó al estómago, y como haciendo un buen rato ya pasó al duodeno, ya se formó el bolo, está avanzando. El intestino está así, llega el bolo, lo va a estirar, ¿no es cierto? Lo va a distender. Esta distensión, ¿quién la recibe? ¿Quién capta esta distensión? Las células enterocromafines. Estas células enterocromafines van a secretar algunas sustancias, dentro de ellas la serotonina. La serotonina va a salir y se va a ir a las fibras sensoriales que están metidas en el tubo. Si esa serotonina entra en contacto con las fibras sensoriales donde está el obstáculo, donde se distendió, va a provocar una contracción. Y si la serotonina entra en contacto con otras fibras que están por delante del obstáculo, las va a relajar. Miren lo interesante, ¿eh? Donde está el obstáculo, lo va a contraer. Y donde no está el obstáculo, delante lo va a relajar. ¿Para qué? Para que cuando contraigas, se vaya para allá y no se vaya para allá. De esa manera, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja y avanza. Cada contracción implica entrada de calcio. Entonces, esa serotonina que estimuló a las células neuronales sensoriales va a hacer que estas células neuronales secreten acetilcolina en la zona inmediatamente detrás del obstáculo, y en las células sensoriales después del obstáculo van a hacer que secrete óxido nítrico. La acetilcolina aquí va a abrir canales para que se llene de calcio y se contraiga. El óxido nítrico va a hacer lo contrario para que se relaje. Entonces, este fenómeno de aumento de calcio proximal se refiere a la zona donde está el bolo, antes de, y distal después de. Entonces, después del bolo se tiene que relajar y antes se tiene que contraer. De esa manera aseguramos que el contenido del tubo digestivo tenga un sentido unidireccional, avanza, va en un sentido único, no hay retroceso. ¿Se entendió, verdad? Los neurotransmisores también participan aquí. Tenemos la acetilcolina y la sustancia P, que son básicamente son constrictores, ¿no? Producen la contracción muscular. Acá estamos numerando las sustancias que están directamente actuando sobre el miocito, no como la serotonina, porque no actúa directamente, sino que se va a las células sensoriales y estas producen. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos la práctica de... no, ¿usted está diciendo neuro? No. Estoy cruzando. Bueno, pero así, para que tengan la idea de lo que quiero transmitirles. ¿Ustedes creen que mis receptores sensoriales son distintos en esta mano que en esta mano? Estructuralmente hablando. Sí. Mis receptores de Krauss, mis receptores de Meissner, Gazzini, estructuralmente son distintos. No son distintos estructuralmente, tienen algunas diferencias histológicas, conformación, pero en su funcionalidad todos responden a un estímulo y transmiten una corriente eléctrica, ¿verdad? Todos tienen el mismo mecanismo, todos transmiten una corriente eléctrica. Sin embargo, ¿cómo es posible que yo pueda diferenciar la hincada de una aguja de la hincada de un lapicero?
¿Cómo puedo diferenciar yo una pluma de un fierro? Si el estímulo es distinto, pero es traducido, es convertido a una corriente eléctrica que viaja y llega a mis receptores arriba. ¿Cómo se explica eso? Muy sencillo. La sensación no depende de la vía ni del receptor. La sensación depende de dónde llega ese estímulo. ¿Qué parte de mi cerebro es estimulada? Si ustedes, por ejemplo, estimulan la zona parietal tirada hacia acá, van a encontrar la cara, la lengua, ¿no? La boca. Si yo pudiera, mediante un estilete, llegar a esa zona y pincharla, ustedes van a sentir dolor en la boca. No hay nada acá, no te estoy tocando la boca. Si yo voy a la zona de la rodilla, ahí, salud, te vas a sentir dolor o sensibilidad en la rodilla. Entonces, no depende de la vía ni del camino, sino del destino. Eso explica también el famoso miembro fantasma. Hay gente que le mutila la pierna y toda la noche se queja de que le duele. Algo así sucede con estas sustancias. La acetilcolina es el que actúa. ¿Quién hace que salga la acetilcolina? Varios estímulos, ¿no? El mismo nervio, la serotonina, etc. Y eso va a variar. Por eso es que les traigo los que participan directamente, el que va a entrar allí. Y en el caso de los inhibidores tenemos pues el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Las hormonas y los péptidos intestinales también tienen un rol aquí, básicamente aumentando frecuencia o intensidad de la contracción. Recuerda la gastrina, la motilina, esas sustancias que son péptidos locales van a generar esto, ¿no? Modificando todo. Les dije no, músculo intestinal básicamente es movimientos o contracciones fásicas, ¿verdad? Sí le dije al principio, ¿no? Es olvidado. Sí le dije fásicas. No. Eso es importante porque la pregunta ya está hecha. Y no le dije. Acá está. Contracciones fásicas, ¿no? Que son intermitentes. Claro, acá están los inhibidores, lo que les decía que recuerden esto, ¿no? Esto se secreta delante del bolo, esto antes, para lograr contracción y relajación. Bien, eso es importante porque en el músculo vascular no es fásica, sino es tónica, es distinta. Simpático, parasimpático y aquí. Entonces, modifican tono. Y en el caso de los mediadores locales, como es el pH, como es la hipoxemia, la hipercapnia, la osmolaridad, los cambios en la osmolaridad, la producción, algunos productos digestivos, como por ejemplo los lípidos, pueden generar mayor motilidad o menor motilidad. Y algunos mediadores paraquímicos que salen de la propia mucosa. Entonces, 5 mecanismos de regulación de la contracción y todos buscan que se cumplan los patrones de movimiento peristálticos y los patrones de mezcla. Ello requiere la concentración, o mejor dicho, la coordinación entre la contracción y la relajación de diferentes segmentos del intestino. Y esa contracción y relajación sigue la ley de mantenimiento del volumen. El volumen debe mantenerse. Se acorta, se estira, se adelgaza. En el caso del músculo liso vascular, la cosa cambia un poquito. En la clase anterior, al músculo vascular lo pusimos como ejemplo de músculo unitario, ¿verdad? Bien. Técnicamente hablando, es un músculo unitario, es tipo unitario, pero fisiológicamente hablando no es totalmente unitario. Actúa de las dos maneras, como unitario y como multiunitario. Y gracias a esa mixtura le permite tener una función de regulación más fina. ¿Y por qué permite eso? Porque las uniones GAP que tiene, esas uniones en hendidura que permitían la comunicación de electrolitos, no es tan abundante como en el músculo intestinal.
hay, pero no es mucho. Y gracias a esa relativa poca comunicación entre célula y célula, es que no hay ondas coordinadas. Es decir, se despolariza una célula, entra calcio, se lo comparte a los demás y todos se mueven conmigo. Eso aquí en el vascular no es del todo así. Como no hay muchas uniones GAP, no necesariamente todos nos vamos a contar en el mismo momento, ni todos nos vamos a mover con la misma fuerza. Por lo tanto, tampoco hay una sincronización total, ¿no? La finalidad de este músculo es regular principalmente la presión arterial, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? La presión arterial es el producto de gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿El gasto cardíaco tiene un límite? El gasto cardíaco tiene un límite. Si yo quiero elevar la presión, ¿lo puedo hacer utilizando el gasto cardíaco? ¿Hasta cuánto puedo elevar la frecuencia? 200. 100 es lo normal, hasta 100. 120, 130, 150 y empieza a fibrilar, se hace más ineficiente, porque mientras más rápido contraes, menos tiempo de llenado hay y tu fracción de eyección cae. Así que en la frecuencia estás limitada. Y en el volumen de eyección, ¿hasta cuánto lo puedo elevar? La máxima eficiencia es 70%, ¿no es cierto? De cada 100 que llega, 70 votos. ¿Cuánto lo puede elevar? La única forma es que haya una contracción más fuerte como para botar más del 70%, porque la limitación es la resistencia, la postcarga, ¿no? La presión de la aorta es tu primera resistencia que tienes que vencer. O lo otro es que hagas una cardiomegalia, ganes más volumen, entra más sangre y junto con la cardiomegalia una hipertrofia para que haya más fuerza y botes más volumen, pero eso sería patológico. Entonces, desde el punto de vista de la presión arterial, el gasto cardíaco no nos ayuda mucho a elevar presión, pero en cambio la resistencia vascular sí. La resistencia vascular, sobre todo la periférica, la que está a nivel de los capilares, de las arteriolas, no la que está, la resistencia que genera la aorta, la ilíaca, son muy grandes. Abajo es donde está todo el kit del asunto, ¿no? En la microvasculatura, en los lechos. Entonces, de allí la importancia de este músculo. Y lo que vamos a hablar ahora está orientado más a esa zona, porque nos interesa valorar en su mejor dimensión la función del músculo liso vascular. Y la principal función es regulación de la presión arterial mediante la modificación de la resistencia periférica, que se da más en las arteriolas, en los vasos más distales. Entonces, pues decimos que la función está relacionada con una contracción graduada y local. ¿Qué significa eso? Que el músculo del vaso se va a cerrar o abrir de manera gradual según algunos estímulos en particular. Y lo otro es que no se va a contraer completamente todo. Hay zonas que requerirán más y zonas que requerirán menos. ¿Ya han hecho nefro? No. ¿Hecho esto? Respi. Hablemos en serio. A ver. En la renal, el glomérulo tiene dos arteritas, ¿verdad? Una aferente y otra eferente. La aferente te lleva sangre al glomérulo y la eferente te la bota. Bien, en estas dos arteritas hay un fenómeno de regulación. Se cierra, se abre, se cierra, se abre para regular la presión que debe recibir el glomérulo. El glomérulo, para que funcione y filtre, necesita una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio. Si tiene más, se altera. Si tiene menos, no filtra. Entonces estas arterias están jugando, contrayéndose. Cuando baja la presión, se contrae la eferente. Cuando aumenta, se dilata esta para mantener el flujo. Esas contracciones finas es gracias a este músculo liso vascular que tiene esa propiedad. Y lo otro es que con esa porción de función multiunitaria es que ese control se hace fino.
Se puede regular más o se puede regular menos. Una condición histológica, anatómica, que ayuda a esta función es que el eje mayor del músculo liso, el eje mayor está exactamente a 90 grados con relación al eje del vaso. Si este es el vaso y este es el músculo que va a rodear, su eje mayor está exactamente a 90 grados. 90 grados con el vaso. Lo que no se cumple necesariamente en el músculo del intestino. El músculo del intestino, el vaso puede estar, el intestino está así y este músculo puede estar ligeramente inclinado, así o así, medio oblicuo. Si eso sucediera en el vaso cuando se cierra, va a haber partes que no se van a cerrar igual y eso le restaría efectividad. Entonces, la disposición anatómica del músculo contribuye mucho a la funcionalidad. La otra característica importante de estos vasos es que se mantienen contraídos, pero en una intensidad intermedia. Digamos, si la longitud máxima normal de este músculo es 1 metro, vamos a dar cifras simples, es 1 metro, y la capacidad de contracción máxima lo lleva a 50 centímetros, generalmente este músculo va a estar contraído casi todo su tiempo en 75, más o menos intermedio. ¿Eso qué le permite? Que con esa contracción intermedia logra tener la presión arterial en los valores que lo conocemos. Entonces, si la presión subiera demasiado, tiene un margen para jugar y estirarse y se dilata. Si la presión cae demasiado, tiene un margen para contraerse y regular. Entonces, estando en el centro, puede elongarse o contraerse, regulando mejor las presiones. Otra propiedad importante de ellos, ¿no? El otro detalle es que esta contracción intermedia es una contracción tónica. ¿Qué significa eso? Que se mantiene casi constante. No descansa, no hay feriados, no hay descanso medio, ¿no? Todo el tiempo está contraído. Pregunto, ¿qué tanto le cuesta al cuerpo en términos energéticos mantener esa contracción las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días y los 80 años que le quedan por vivir? Claro, ¿no? Consume mucha energía mantenerlo contraído, ¿no? O es muy sencillo. ¿Por qué sería poca la energía que gastarías ahí? ¿Qué te saldría más caro energéticamente? ¿Mantener el tono muscular de tus vasos durante 24 horas o cargar tu termito de medio litro en tu músculo 24 horas? Cargar. ¿Por qué crees que sea más gasto carga aquí? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Sistema S rojo, ¿no? Sistema S rojo. Si el músculo, si las actina y miocinas unieron, se hizo el puente cruzado, luego hubo la fuerza, ¿no? Contrajo, y no desfosforilas la miocina, se queda pegada. Se queda en contracción, ¿no? Si el músculo jaló la puerta hacia así, ahí se va a quedar la puerta cerrada. Y ahí no gastas energía y mantienes el tono. En términos energéticos es mucho más eficiente gracias a esta propiedad. Decíamos que los más importantes eran estos de aquí, ¿no? Las arterias, pequeñas y las arteriolas. Y para que tengan cifras en la cabeza, estas arteriolas son responsables de casi el 80% de la resistencia vascular total. Que aorta, coronaria, los vasos más pequeños son los más responsables. Son los que regulan todo el flujo sanguíneo en los órganos y la presión arterial. En particular, las arteriolas. Las arteriolas, miren, cuando están en el tono intermedio,
pueden dilatarse hasta el doble de su diámetro. Si la arteriola en este momento tiene 2 micras, se puede dilatar hasta 4 micras. Estás aumentando su diámetro en el doble. Si aumentamos el diámetro en el doble, ¿cuántas veces aumentamos el flujo? Son como bastante, ¿no? 6 veces. Es exponencial. Puede ser la ley de... Entonces, esto significa que con ligeros cambios, máximos cambios, la presión se puede reducir 40, 50, 60, 70% más. La importancia de esta característica. Y al revés, si es que la presión sube demasiado, baja demasiado, estas células se pueden contraer de manera que el diámetro se puede reducir hasta en la mitad. Obviamente hay un límite, no todos los sanguíneos, pero esto hace de que sean las arteriolas el blanco de nuestros tratamientos para recuperar presión arterial. Buscamos cerrar o abrir arterias para regular la presión arterial en pacientes chocados, mediante el uso de algunos medicamentos simpático-miméticos. ¿Quién regula esa contractura? ¿Quién regula ese diámetro de la arteria a través de los músculos lisos? Son estos 5 mecanismos. Una regulación miogénica, el propio músculo se va a autorregular, básicamente estimulado por el estiramiento, el aumento del metabolismo celular, la regulación de las células endoteliales también participan y quizás sean los más importantes en el proceso de regulación, el sistema nervioso simpático y la autorregulación local. En cuanto a la regulación miogénica, las células, el sistema en general se ve favorecido por este mecanismo porque actúa mucho más rápido, es inmediato, actúa en primer momento frente a una caída de tensión. ¿Y cómo es esto? Cuando la presión dentro del vaso cambia, es decir, hacia abajo o hacia arriba, las células se van a estirar o se van a encoger, ¿no? Va a aumentar. Este cambio estimula al mismo músculo, reacción miogénica, ¿para qué? Para que active 2 tipos de canales. Un tipo de canal asociado al estiramiento y otro tipo de canal asociado a los canales catiónicos, que no son selectivos, puede entrar cualquier cosa por ahí. Este canal lo vimos en la figurita, ¿no? En la figurita, al último, estaba el canal que se estiraba y abría y pasaban los calcios. Ese utiliza este mecanismo. En cambio, los canales, ojo, a estas alturas del curso ya por lo menos han revisado unos 8 libros de este tema y se habrán dado cuenta que en esos 8 libros la mayoría habla de canales de calcio no selectivos. La pregunta es, si es canales de calcio no selectivos, ¿por qué entra sodio? Nos puede confundir. Por eso le he hecho caso a los otros 3 libros que dicen canales catiónicos no selectivos. Catiónicos le da mayor amplitud para decir puede entrar calcio, puede entrar sodio o puede entrar potasio o cualquier catión. El hecho es que en este ejemplo usamos el sodio, que es el más frecuente. Estos canales, al no ser selectivos, se abren también por estímulo mecánico. Esta apertura hace que los canales de sodio se abran y despolariza la membrana rápidamente, generando un potencial de membrana como para aperturar los canales de calcio activados por voltaje. Entonces tenemos prácticamente 2 canales de los que vimos en la figurita que trabajan los activados por voltaje y por mecánico por estiramiento. Entonces, recuerden estas 2. De esta clase salen preguntas bonitas, ¿ah? ¿Cómo juegas con los canales? ¿Qué se activa más? ¿Qué se activa menos? Una pregunta. Esto es como para... Imagínense un saltado de seso, ¿no? Los fríos,
comido sesos? ¿Sí has comido? ¿Qué tal es? La mierda. En mi Perú me mandaron a un cerro que estaba de adentro para el fondo y llegué al pueblito que tenía hambre, comía como 6 horas viajando y lo único que tenía en el restaurante más lujoso de la zona, 4 esteras, una mesa de madera y banquitas, era saltado de sesos. En mi vida había escuchado eso. Nunca. Así es que me di cuenta que no tenía hambre. No lo probé. No me atreví. No. Seso de 15 días, imagínate. No lo probé, pero sí es una comida. El factor importante en este sistema es que la cadena, la sinasa, la que va a fosforilar la miosina, va a perder su efecto, ¿no es cierto? Porque va a actuar más porque hay más calcio disponible para que pueda realizar su actividad. Y el efecto de su contracción nos da 2 fenómenos interesantes. Uno de ellos es que permite que frente a pequeños cambios de volúmenes se regule automáticamente el diámetro para mantener la presión. Eso, mientras que el sistema nervioso central se da cuenta, el parasimpático se da cuenta, ya está actuando, ya está trabajando. Es, como le decía, el mecanismo más rápido de acción, el que más mantiene esto. Y es el que en este momento está funcionando en nosotros. Está funcionando ahorita. El otro fenómeno interesante es que permite evitar los edemas, ¿no? Permite controlar el edema. ¿Qué pasa? Sobre todo el edema venoso. Personas con varices, que por defecto valvular la sangre no asciende fácilmente, se acumula en las venas. Y la vena, cuando se empieza a acumular la sangre, el volumen puede estirarse, compensar y mantener la presión. Pero llega un punto en el que ya no se estira. ¿Quiénes no se estiran? Las vénulas. Las venas grandes sí se estiran, están ahí, se ven, culebritas. Pero en el tejido, en el lecho, vamos a encontrar vénulas que se van a llenar de sangre y no tiene mucho espacio para dilatarse. Entonces, esa sangre que se está quedando en la vénula se va a quedar en el capilar y del capilar va a pasar a la arteriola y la arteriola va a captar que la sangre está regresando. Eso le genera una pequeña distensión, estímulo para que se contraiga. Al contraerse la arteriola, ¿qué hace? Disminuye el flujo de sangre hacia la vénula. Al disminuir el flujo de sangre hacia la vénula, limita la formación de volumen. Por lo tanto, regula la presión, baja la presión y ya no se sale el agua hacia el intersticio. De esa manera previene el edema, pero de una forma limitada. Si persiste la obstrucción, igual se va a seguir cargando y hay el edema. Pero es una respuesta fisiológica conocida como respuesta venosa capilar, o arteriolar, que está regulada por este mecanismo biogénico. Es una pregunta bonita sale de acá también, ¿no? El aumento del metabolismo también favorece la relajación de las arterias. Imagínense ustedes, un proceso inflamatorio, una herida en la pierna, va a aumentar el metabolismo, ¿no? Las células van a empezar a consumir más energía para que puedan contrarrestar el efecto inflamatorio. O en condiciones normales, no hablemos de inflamación, en este momento alguna parte de tu cuerpo, cualquiera que tú escojas, está comiendo. Ahí está comiendo. Está usando el oxígeno del intersticio, de los capilares, para hacer su metabolismo. La salida del oxígeno va a generar una pequeña disminución de oxígeno allí. Al mismo tiempo, le voy a dar mi CO2 y el CO2 se va a acumular. En ese tejido va a aumentar CO2. Al mismo tiempo, como ya bajó el oxígeno y no llega más,
voy a empezar a hacer un poquito de metabolismo anaeróbico. Voy a aumentar el ácido láctico y el pH baja. Entonces hay una acidez, hay una hipercapnia y hay una hipoxia, entre comillas hipoxia, ¿no? Una disminución de la concentración de oxígeno. Estos tres elementos van a generar que la arteria se dilate, haciendo que fluya más sangre. Al fluir más sangre, restablece la concentración de oxígeno, todo se restablece y comienzo de nuevo a usar oxígeno, aumentar CO2, aumentar pH y así estamos, en ese ciclo. Este fenómeno de atracción de más sangre, aumento del flujo, debido a la vasodilatación que hay, es el que explica cómo es que estamos viviendo tranquilamente y cómo en pequeñas situaciones de estrés respondemos. ¿Y cuál es esa respuesta? Es la llamada hiperemia reactiva. Frente a la disminución de oxígeno, traigo más sangre, hiperemia. Respuesta a la disminución de oxígeno. La hiperemia reactiva es patológica, ¿cierto? Es normal, es fisiológico, es compensatorio, es normal. Ahora, es fisiología. Si hablamos del proceso inflamatorio, eso es otra cosa. La inflamación es otra cosa. Aquí lo que está haciendo es que el metabolismo tisular está aumentando, ¿no? Actividad física, por ejemplo, has hecho ejercicio. Tus músculos están con bastante hambre, están reponiendo la energía utilizada, están limpiando, van a jalar más sangre a su lado. Cuando estás después de comer, en el periodo prandial, hay una hiperemia a nivel intestinal. No necesariamente por un tema de mayor consumo de oxígeno, en este caso es más por absorción de nutrientes, pero para que tengan una idea de que la hiperemia es funcional. En estados inflamatorios la cosa cambia. La hiperemia está medida ya por otros factores, ¿no? Bradicilina, histamina, citoquinas. Acá es básicamente por aumento del metabolismo tisular. Ahora, ¿qué ocurre en los casos de hipoxemia? Cuando mis valores de oxígeno en sangre han caído 85, 89, por debajo de lo normal, este mecanismo no funciona. Uno diría, oye, pero ya bajó el oxígeno, ¿por qué no de una vez vasodilatas y traes? Se ha demostrado que este mecanismo no responde con hiperemia suficiente para compensar una hipoxemia. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado que en estados de hipoxia, en mitocondrias no metaboliza bien el sulfuro de hidrógeno. Entonces empieza a acumular el sulfuro de hidrógeno. Y el sulfuro de hidrógeno, cuando está en altas concentraciones, abre los canales de potasio. Y eso hace que la membrana se hiperpolarice. La hiperpolarización cierra los canales de calcio y eso hace que disminuya el calcio intracelular. Y con eso, la relajación del músculo liso. Entonces, el responsable del equilibrio en la vasodilatación arteriolar en la hipoxemia no es la hipoxia, es el incremento del ácido del sulfuro de hidrógeno. En condiciones normales, con caídas relativas de oxígeno en el cuerpo, caídas por consumo elevado, el cuerpo reacciona con una hiperemia, se dilata por estímulo de la caída de oxígeno, aumento de CO2, aumento de los protones. Esto estimula la vasodilatación, hace que el músculo se relaje. Esa relajación llama más sangre. Al llevar más sangre, repone el oxígeno que falta y todo se establece. Pero cuando el paciente no solamente ha bajado su oxígeno por metabolismo, sino que por otros factores ha llegado a rangos hipoxémicos, rangos por debajo de 95 o más. En esas condiciones, este mecanismo de disminución de oxígeno no logra dilatar. Por lo tanto, no hay hiperemia suficiente que genere mayor oxígeno en tejidos, que solucione la hipoxemia. Lo que se ha descubierto, se ha entendido, es que en un estado de hipoxemia sí hay dilatación,
para poder jalar más sangre y cooperar o reponer el oxígeno que estaría faltando. Pero esa dilatación no es causada por la disminución de oxígeno, ni por el aumento de CO2, ni por hidrógeno, ni por la adenosina. Básicamente es causada porque al no haber oxígeno, el ciclo de Krebs no se da. Y las vías que utiliza el mitocondria para obtener energía genera este residuo, el sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno tiene que limpiarlo el propio mitocondrias. En ausencia de oxígeno no puede limpiarlo, no puede metabolizarlo. Entonces se acumula. Y es este sulfuro de hidrógeno acumulado el que genera la vasodilatación, ¿no? Y con eso intenta compensar la falta de oxígeno en el tejido. El otro componente, o los otros dos componentes importantes para la relajación y la contracción del músculo liso vascular son sustancias producidas por el propio endotelio. O sea, el propio endotelio vigila el ambiente y envía señales para que el músculo liso se contraiga y se relaje. Y básicamente a través de dos mediadores. Uno de ellos es el óxido nítrico, que lo relaja, y el otro es la endotelina, que lo contrae. Si me preguntase cuál es la sustancia más vasoconstrictor, cuál es la sustancia relajante más importante del músculo vascular, el óxido nítrico. ¿Cuál es la sustancia que más vasoconstrictor, es decir, que provoca más contracción muscular? La endotelina. Los dos que son producidos por el endotelio son los mejores, relajantes y contracturantes del músculo liso. ¿Cómo actúa eso? En el caso del óxido nítrico, lo que hace es formar un mediador, ¿no? El GMP cíclico, a través de la estimulación de la carmodulina. Este GMP cíclico lo que hace es desencadenar todo el proceso contráctil. Para que este GMP cíclico se forme, necesita activarse la enzima, el ENOS, es la enzima en el caso de óxido nítrico, y este aminoácido. Ahora vamos a ver un gráfico. Y por otro lado, la endotelina, que actúa a través de un segundo mensajero, que es la fosfolipasa C. Recuerdan que había un receptor mediado por ligando que estaba ligada a la proteína G. La proteína G, cuando se activa la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C transforma el TIP2 en IP3 y diacilglicerol. El IP3 es el segundo mensajero, va y activa todo. Vamos a ver eso aquí, en este gráfico. Acá está. Vean ustedes, esto es la célula endotelial, este es un canal de calcio. Estos son los estimulantes, ¿no? Estos son los estimulantes que están en el medio y que van a condicionar la respuesta para la formación de óxido nítrico. Tenemos la acetilcolina, la sustancia P, tenemos los oxinogeniones, el ADP, el ATP, por acá la norepinefrina, que es el fenómeno contrario, el cizallamiento. ¿Saben lo que es cizallamiento en la pared vascular? ¿No? Es la fricción del roce o el avance de la sangre. Todos estos estímulos abren canales de calcio. El calcio entra y se une a la carmodulina. Ojo, esta carmodulina no es la que está en el músculo liso. Esta carmodulina es propia del endotelio. El propio endotelio, para no sentirse menos, también fabrica su propia carmodulina. Así no hay ninguna predilección con el músculo liso. Pero igual, al unirse con el calcio, conforma un complejo que con la ayuda del IP3 va a activar la óxido nítrico sintetasa, la activa. Una vez activada esta enzima, va a agarrar la L-arginina, el aminoácido, y lo va a transformar en óxido nítrico y L-citrulina. El óxido nítrico, por ser un gas, difunde libremente y se va a su costadito, donde está el músculo liso por encima del endotelio. Pregunto, ¿la L-arginina le suena parecido? ¿Le suena conocido? Sí.
Ya es un aminoácido. ¿Participa en alguna actividad importante que ustedes conozcan? La Argentina. Sí, creo que sí. En el ciclo de la urea, claro. Ayuda a depurar ese amoníaco, transformándolo en urea, ¿no? Ahora, es muy importante este aminoácido. Pregunto, ¿este aminoácido es esencial o no esencial? Esencial. ¿No es esencial? Es esencial. ¿No tiene un fusil? Este se cayó más miedo, ¿no? Sí. Ahí es más tranquilo. Bueno, la L-arginina es un aminoácido esencialmente no esencial. No es esencial. ¿A qué me refiero? Que técnicamente hablando, lo podemos producir. Podemos fabricar L-arginina. Pero ¿qué ocurre? Hay determinados momentos de nuestra vida donde el uso supera a la fabricación, a la síntesis. Entonces se vuelve esencial para nosotros. Tenemos que comerlo, tenemos que meterlo. Y son los momentos de la infancia, gestantes, adultos mayores, donde necesitamos una ingesta mayor para poder compensar las necesidades. Entonces pasa el óxido nítrico al músculo liso y el óxido nítrico lo que va a hacer es activar esta enzima, la guanilato ciclasa, que va a su vez a convertir el GTP en GMP cíclico. Y este es el segundo mensajero. Este segundo mensajero va a activar esta sinasa dependiente y esta sinasa es la que va a bloquear la contracción, ¿no? Le va a quitar ese fósforo de la miosina, evitando que haya contracción. Así es su efecto relajante. Entonces, constantemente se estaría produciendo óxido nítrico en nuestra célula, ¿no? Por el fenómeno de cizallamiento, sin necesidad de receptores. Y el simpático, también actúa el simpático en el músculo liso vascular, básicamente mantiene el tono de arterias y venas y lo hace a través de la norepinefrina, actuando sobre sus receptores principalmente alfa-1 adrenérgico, ¿no? En la periferia. Es un potente vasoconstrictor, tan potente que lo usamos para emergencia, para elevar presión arterial y todo, pero también como un mecanismo, no sé pues si mágico religioso, para, digamos, como ansiolítico, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Alguna vez han enrochado? ¿Han comido algo? ¿Se han intoxicado? ¿Se han dado de jabones? Sí. ¿Y qué le han dado cuando han ido para que los atiendan por eso? Antihistamínico. Antihistamínico, ¿no? Toma tu pastillita, tu ampollita, por ahí una Dexa y a tu casa. Ya va a pasar. Y te vas todo monstruoso, ¿no? Como llegaste. Y te quedas monstruoso por varios días hasta que desaparece gradualmente. Pero en las clínicas usualmente no quieren irse monstruosos. Si se van igual como llegaron, no has hecho nada. Y mandan a sus abogados. Entonces, ¿qué se suele hacer? Borrar. ¿Y cómo lo borramos? Con la epinefrina subcutánea. ¿No? Se diluye 1 en 10 y se va metiendo 0,5, 0,5, 0,5 para no tener efecto cardiovascular, y eso va a provocar una vasoconstricción periférica. Y como el Avon no es otra cosa que la vasodilatación con extravasación de líquido, si yo cierro allí, ya no hay extravasación, se borran los edemas en un ratito. Tú le pones eso y a los pocos minutos, sanito el paciente. Y se va contento. Claro, si no le has explicado, a las 8 de la mañana regresa buscando al médico que le puso la ampolla para denunciarlo porque volvió a hincharse, ¿no? El efecto es poco duradero. Por eso no se suele usar, porque se da una falsa sensación de curación. El paciente cree que se ha curado, pero no se ha curado. Todavía la sustancia que desencadenó la alergia está presente. Tiene que eliminarse, tiene que depurarse. Lo que se hace con el antihistamínico es bloquear el efecto para aliviar síntomas, pero el resto se va eliminando solo.
al ponerte la ampolla, tú crees que ya te sanaste. Al día siguiente reaparece y estás desesperado buscando al médico porque te estás empeorando. Ya estaba sano y me empeoraba, ¿no? Eso es lo que suele pasar. El mecanismo es a través de un reflejo neural que hace primero un ajuste en el gasto cardíaco, elevando la frecuencia. Ya hemos visto que no es suficiente, y sobre todo en la resistencia sistémica, ¿no? La resistencia vascular. A través de sus vías va a estimular corazón, arterias y venas. Amortiguan lo que es la desviación de la presión arterial. Si está muy baja, intentan subirla para lograr estabilizarla. Hay un fenómeno llamado simpatolisis funcional. ¿Quiénes de ustedes aman el deporte? Cuando ustedes hacen ejercicio, los músculos desencadenan una respuesta simpática, ¿no? ¿Has notado que cuando vas al gimnasio y te pones ejercicio, la gente te mira? Simpático, estás activando el simpático. Te gusta, te mira. Esa respuesta simpática da como resultado una vasoconstricción. En términos formales, si hay vasoconstricción en un músculo que está trabajando, ¿qué va a pasar? Tu músculo se va a fatigar rápidamente por hipoperfusión. Si se cierra el vaso, no llega sangre, no llega oxígeno, no barres CO2. Ese músculo se va a fatigar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú haces ejercicio, en el momento que estás haciendo ejercicio, frente a una vasoconstricción, se van a dar señales vasodilatadores locales que hacen que se rompa ese fenómeno vasoconstrictor y se dilate. Entonces, tu músculo se vuelve rojito, se carga más. Y eso es funcional, eso es fisiológico. Quisiéramos hacerlo artificialmente, pero no se puede todavía. Pero ese fenómeno ocurre, ¿no? Anulas el simpático, logrando una mejor perfusión del tejido, a pesar de que el simpático está ahí, vigente. Y luego localmente tenemos también formas de autorregulación. Uno de ellos es disminución de la presión arterial en cualquier órgano. Por ejemplo, disminuye la presión a nivel del glomérulo, de la nefrona. Eso significa que el flujo cae. Al caer el flujo, las arteriolas se dilatan para recibir más sangre, ¿no? Para tratar de depositar mayor volumen y poder evitar la hipoxia, ¿no? Los estímulos locales que están involucrados acá tienen algunas características, ¿no? Primero, que no dependen de ninguna información neuronal, no dependen de ningún nervio que los estimule. Segundo, va a depender del endotelio, de que este endotelio esté o no funcional. Por ejemplo, los fumadores crónicos, la nicotina daña el endotelio, limita la producción de óxido nítrico, provoca vasoconstricción. Entonces, el reflejo local va a tratar de dilatar esto, pero el daño es permanente, es constante. Entonces, en estos casos, va a aparecer ese estímulo, pero el efecto final siempre va a ganar el daño endotelial, ¿no? Pero inicialmente va a intentar compensar esta alteración. Esta característica sería interesante que nuestro sistema regulador funcione todo el tiempo y con todos los estímulos, ¿no? Imagínate que tu presión está en 60, todavía resistes un poquito, 50 ya no, 40 ya no resistes nada. ¿Por qué? Porque te abandonaron todos. Te abandonó el simpático, te abandonó los efectos miogénicos y te abandonó los sistemas de autorregulación local. Este sistema, por debajo de 50 mililitros de mercurio, ya no funciona, está ausente, se pierde, se va, nos deja. Por eso decimos que aún
por encima de 50, su eficiencia no llega al 100%. Imagínense, la presión sistólica normal mínima, ¿cuánto es? Sí. Mínima. La presión sistólica normal mínima, 90, ¿no? Porque va de 90 a 120, 90. En 50 pierdes esa función. Entonces esta función te sirve entre 50 y 90. Ahí te sirve. Por debajo de esto no funciona. Bueno, esto ya para que lo ponga abajo de la almohada, por discusión puedan considerar un pequeño resumen. Hacen tiempo para que lo revisen. Y consulten estos libros, son bastante interesantes sobre el tema. Pero si no tienen tiempo para consultarlos, sí es obligatorio que sigan la siguiente lectura. Obligatorio, capítulo 8. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? Me olvidaba. Las prácticas que vienen en adelante, las tres que vienen, están relacionadas. La primera que viene es articulaciones del miembro superior, la siguiente articulación del miembro inferior y la tercera aplicación clínica de el examen físico de esta articulación. Por experiencia, en los cursos anteriores, la última práctica nos queda corto el tiempo. No llegamos a hacer todas las técnicas en la explicación de cómo funciona la articulación, nos complicamos y al final no llegamos a desarrollar todas las maniobras que deberían hacerse. Entonces, estamos planteando algo para intentar mejorar eso. Y es lo siguiente, en la siguiente práctica que viene, vamos a dividirlas en tres estructuras: hombro, codo, mano y muñeca. Hombro, codo, mano y muñeca. Cabeza. Hay tres grupos en cada sesión, A, B, C o D, E, F. Entonces, el día de la práctica, a cada grupo se le va a asignar una estructura para que la analice, la estudie y lo presente en un PPT. Van a disertar sobre la estructura anatómica, ligamentos, tendones, huesos que la conforman, tipo de articulación, rango de movimiento. Y nosotros, los docentes, vamos a tratar de que todo eso decole en una característica clínica que vamos a explorar en la última clase, en la tercera. ¿Ya? Entonces, para eso, les sugiero, si pueden, vayan preparando el tema. Son tres: codo, hombro y mano muñeca. Pueden ir preparando. Grupo A, B, C. El tema es que no sabemos qué va a ser el A, qué va a ser el B, porque ese día lo vamos a sortear. Pero supongamos que ustedes se ponen de acuerdo y el A hace hombro, el B hace codo y el C hace mano muñeca. Sí. Si ese día sorteamos y al C le tocó hombro, a él les tocó mano muñeca, ustedes otro, pues usan el PPT de que hizo manos, usan el PPT de que hizo cadera y así lo pueden presentar. Lo revisan y lo presentan. La idea es ganar tiempo. Y ustedes que vengan estudiando, vengan revisando, porque si no, no vamos a aprovechar la tercera práctica. Vamos a hacer uno que otro síntoma. ¿Y por qué me interesa que lo aprovechen? Porque ahora que estoy en semiología, ya se olvidaron lo que hemos hecho en digestivo, lo que hemos hecho en neuro. Ya se olvidaron, están perdidos. Entonces, la idea es que podamos ahondar más en esto, porque todos estos detalles que suenan bonitos, no es por desearles mal, pero todos estos detalles se van a olvidar cuando termine la carrera. Pero lo que no se van a olvidar, o no deberían olvidarse nunca, es la aplicación clínica, que es a donde queremos llegar con esto. Entonces, espero que se den un tiempito, armen eso, se organicen, para poder llevar ya algo trabajando. Las actividades van a ser en conjunto, para poder hacer. ¿Sí? Listo. Nos vemos. Gracias.